Vamos, hermanos, a continuar con nuestra exposición al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer el verso 30. He titulado el sermón de esta mañana, Cuando la fe marcha, los muros caen. Dice la palabra de Dios: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Alguna vez te has encontrado frente a alguna situación tan difícil que parece imposible de poder atravesar, de poder vencer? Tal vez sea algún pecado persistente que no has podido vencer, o un conflicto familiar que no encuentras la solución, la salida. Cualquier prueba de fe, algo que sientes que es como una pared que no sabes cómo derribarla. Bueno, creo que es bueno que recuerdes o que sepas que este tipo de experiencias siempre han sido comunes entre aquellos que son parte del pueblo de Dios. Los primeros cristianos enfrentaron muchas situaciones angustiosas, como es el caso de los creyentes hebreos. Ellos no sabían cómo resolver esa persecución tan angustiosa que estaban atravesando y que estaba creciendo. Y aunque no sabían cómo resolverla, ellos tenían claro y tenían en mente, así como nosotros cantamos, ¿verdad? Ahorita himnos donde recordamos la victoria de Jesús, donde recordamos que somos participantes también de los padecimientos de Cristo. Los primeros cristianos también sabían lo que Jesús ya había advertido: en el mundo tendréis aflicción. Ellos, al igual que nosotros, sabían que estando unidos a Cristo, no solamente eran participantes de la vida eterna, sino que también estar unidos a Cristo significaba llevar una cruz como Cristo la llevó. Estar unidos a Él también era estar unidos en sus padecimientos. Tú y yo sabemos eso, cantamos eso en nuestros himnos. Pero cuando la prueba llega al pueblo de Dios, y cuando la prueba es aguda, cuando la prueba es punzante, a veces parecemos sorprendidos, aunque lo sabemos que es necesario pasar por estas cosas. Parece que las pruebas sorprenden al pueblo de Dios, y es por eso que el apóstol Pedro en su primera carta le dice a la iglesia: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué parecen sorprendidos por el dolor? ¿Por qué parecen sorprendidos por la adversidad? Como si no lo supiésemos, que eso es parte de la vida cristiana. Jesús nos lo enseñó, Jesús nos lo advirtió. Hay evidencias de que todos los creyentes, de que todos los hombres de fe han padecido. Cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue liberado del yugo opresor de Faraón, que fue lo que vimos la semana pasada. Cuando el pueblo de Dios fue liberado del yugo opresor de Faraón, cuando fue liberado con gran demostración de poder, señales y prodigios, con esa demostración del poder de Dios asombroso, partiendo las aguas del mar en dos, para que su pueblo pasase en seco y ser libertados de ese yugo. Inmediatamente después de esa gran liberación, el pueblo se dio cuenta en dónde se encontraba. Cruzaron el mar, y cuando cruzaron el mar se dieron cuenta que ahora estaban en medio de la nada. Estaban en el desierto, donde no hay civilización, donde no hay nada. Ahí es donde Dios los llevó. Dios los llevó al desierto para probar su fe, para que aprendieran a depender de Dios y para que ellos conocieran a Dios como lo que es. Dios es el guía de su pueblo. Dios quería enseñarles que Él era su guía, que Él era su proveedor,
que él era su guerrero conquistador. ¿Y dónde iban a aprender eso? En el desierto. Nosotros conocemos la historia del Antiguo Testamento y sabemos que ese pueblo que fue libertado de Egipto no agradó a Dios. Porque la Escritura es clara: sin fe es imposible agradar a Dios. Este pueblo no agradó a Dios porque no le bastó ver tantas señales, no le bastó ver todas esas demostraciones de poder, pero no solamente eran demostraciones del poder de Dios, eran demostraciones donde Dios le decía a su pueblo: los amo, yo tengo cuidado de ustedes y por eso hago estos milagros y por eso hago estas maravillas, para que ustedes sepan quién soy yo para ustedes. Sin embargo, estos hombres no agradaron a Dios, porque para ellos Dios nunca llegó a ser digno de confianza. Por más demostraciones del amor, la misericordia de Dios, esta generación, este pueblo que fue libertado de Egipto, no le bastó ver todo lo que vio. Para ellos Dios no era digno de confianza. Yo te pregunto a ti, ¿vale la pena creerle a Dios? ¿Qué más Dios necesita hacer? Demostrarle a su pueblo, a su iglesia, qué es lo que Dios, qué necesitaría Dios hacer todavía para demostrarle a su pueblo que Él es digno de confianza. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Dios es digno de confianza? Bueno, hermanos, Dios libertó a un pueblo que nunca quiso confiar en Él, por más que Dios le demostró su amor, su misericordia, su cuidado, su guía. Por temor a Faraón, este pueblo decía estas palabras: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Fíjese, ya Dios había demostrado su poder mandando las plagas a Egipto para libertarlos de ahí. Ya Dios ya había ordenado y se había celebrado la Pascua. Ellos vieron morir a los primogénitos de los egipcios y ellos vieron cómo sus hijos mayores, sus primogénitos, estaban a salvo. Por el amor, por la misericordia de Dios. Pero no les bastó. Dijeron: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para que muramos en el desierto? Éxodo 15, en el siguiente capítulo, dice: solamente, hermanos, tenían ya 3 días después de haber cruzado el mar que se abrió. Y todos sus enemigos fueron ahogados ahí en el mar. Y luego se pusieron a cantar, ¿verdad? Se gozaron. Estaban cantando en el desierto. Terminaron de cantar. Y al tercer día, hermanos, solamente tenían 3 días en el desierto, cuando ya se estaban quejando porque las aguas que encontraron no eran aguas dulces. Pero ¿qué hizo Dios? El Dios de gracia sanó las aguas y bebieron. Y los guió hacia un lugar llamado Elim, dice la Escritura, un lugar donde había 12 fuentes de aguas y muchas palmeras. Había aguas para todas las tribus. Luego en el capítulo 16 de Éxodo partieron de Elim, partieron de ese lugar y luego tuvieron hambre. Y de nuevo se quejaron. Ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciaros. Pero nos habéis sacado a este desierto
para matar de hambre a toda esta multitud. No les bastaba. Dios no era digno de confianza. Les acababa de endulzar las aguas amargas. Pero Dios seguía siendo alguien de quien no se podía confiar. ¿Qué hizo Dios cuando se quejaron? Dios les mandó maná del cielo. Les dio pan del cielo. Hermanos, cada vez que no sabían cómo resolver una dificultad, cada vez que se enfrentaban a una situación imposible para ellos, dudaban de Dios. El pueblo de Dios dudaba de Dios constantemente. Sin importar cuántas veces Dios los ayudara, ellos lo olvidaban, ellos menospreciaban lo que había Dios hecho y lloraban y se quejaban como niños. Así, hermanos, llegaron entonces a la tierra prometida, a vislumbrar. Tenían frente a ellos la tierra prometida y dice la Escritura que enviaron espías para reconocer la tierra. Y usted conoce la historia de esos espías. Regresaron, la gran mayoría de ellos regresaron todos asustados ante la imposibilidad de poder conquistar esa ciudad que ellos llamaron un pueblo de gigantes. Y se quejaron. Dios seguía siendo alguien que no podía ser digno de confianza. Solamente Josué y Caleb creyeron en Dios. Creyeron que se podía confiar en el Dios que los había libertado, en el Dios que había dado sus promesas a sus padres, a sus antepasados. Solamente Josué y Caleb confiaron en que Dios iba a pelear la batalla y que Dios les daría la victoria. De todos los demás, que se presume que eran alrededor de 2 millones de personas, hermanos, de ninguno se agradó Dios. Y dice la Escritura el por qué. No agradaron a Dios porque tentaron a Dios. ¿Y cómo tentaron a Dios? Dudando de Dios. ¿Dios podrá? No, pues sí puede, pero a lo mejor no quiere. Dios sí puede, pero a lo mejor su voluntad no es esta vez salvarnos. Hermanos, eso es tentar a Dios. Tentaron a Dios dudando de Dios. Así es que una nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, llegó a la ciudad amurallada de Jericó. Y es el texto que acabamos de leer en Hebreos. Llegaron a Jericó, una gran fortaleza, una ciudad humanamente imposible de tomar con instrumentos del hombre, una ciudad bien fortificada, protegida con gruesos muros y hombres de guerra. Llegaron ahí esta nueva generación. ¿Y qué les dio Dios para poder vencer? ¿Acaso vemos que Dios les dio una máquina de guerra? ¿Algún tipo de armamento más sofisticado para poder vencer? ¿O Dios les entregó alguna estrategia militar para conquistar Jericó? Nada de eso. Lo único que Dios les dio fue una orden sencilla. Dios, hermanos, siempre ha tenido el propósito de salvar a su pueblo. Dios siempre ha tenido el propósito de ayudar a su pueblo. Y su pueblo tiene que aprender a confiar en Él. Y Dios sigue permitiendo, hermanos, lo mismo. Sigue permitiendo que su pueblo esté ante situaciones donde su fe va a ser probada. Situaciones donde se va a probar el corazón de su pueblo. Circunstancias donde los propósitos de Dios no van a ser tan claros para nosotros, o incluso va a haber cosas que para nosotros no van a tener sentido ante nuestros ojos. Así sigue actuando Dios. Pero al final Dios espera que después de esa prueba
le conozcamos más a Él. Esa prueba va a demostrar si estuviste dispuesto o no a confiar en Dios. La prueba va a hacer que los corazones se evidencien. Si eran corazones que decían, sí, Dios es digno de confianza. ¿Qué haces cuando todo frente a ti está cerrado? Cuando tocas y no se abre. ¿Qué haces cuando escuchas que Dios te promete que todo obrará para bien, pero lo que ven tus ojos es una muralla, no hay evidencia de eso? ¿Qué haces? ¿Respondes como el primer pueblo o como el segundo pueblo? ¿Como la primera generación que Dios libertó o como esta nueva generación? ¿Qué clase de hijo de Dios eres? ¿Un hijo que vive con fe, creyendo que agrada a Dios, o eres un hijo que Dios se avergüenza de llamarse Dios de ellos? Hermanos, hay ocasiones que todas las circunstancias parecen decir lo contrario a las promesas de Dios. Pero ¿qué hacemos? ¿Avanzamos confiando en Dios? ¿O al mirar las circunstancias tememos tanto que pensamos que esto sobrepasará a Dios o no está en la voluntad de Dios ayudarnos? Por la fe, dice nuestro texto, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Todos queremos experimentar una fe victoriosa. Todos queremos ver que se desplomen ante nuestros ojos nuestras dificultades, nuestros problemas. Pero no todos quieren escuchar la voz de Dios. No todos quieren ser tan valientes como Josué. Todos quieren victoria, pero no todos quieren confiar en las promesas de Dios y avanzar en obediencia. Hermanos, este relato nos deja 3 o 4 lecciones muy importantes. El creyente toma como su garantía las promesas de Dios. Esta historia está en el libro de Josué capítulo 6. Vayamos allá y veamos, meditemos un poco en la conquista de Jericó. Lo primero que se nos narra en esta historia es que el creyente abraza las promesas de Dios. Dice lo primero, dice en el versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. Eso es lo primero que acontece en la toma de Jericó. Dios habló, Jehová habló a Josué y dijo, mira, es decir, pon atención, esto es importante, mira, no te desenfoques. Abre tus ojos, mira, yo. Lo primero que dice es yo. La victoria del pueblo de Dios va a radicar exclusivamente en mí, dijo Jehová, yo. Eso es lo primero que Dios le dice a Josué, yo, no tú. No tus jóvenes valientes. No tus guerreros fuertes y adiestrados, no tus estrategias militares, no, yo. Mira, abre tus ojos. Hermanos, el pueblo anterior no miraba, estaba ciego. Dios hacía milagros, señales y Dios les demostraba su poder, pero no miraban. Dios le dice a su iglesia, mira,
Yo, no tú, yo. Uno de los constantes problemas del pueblo de Dios es ese. No mira. No mira a Dios. Tiene muy buenos ojos agudos para ver el problema, pero para ver a Dios a veces estamos ciegos. A veces tenemos muy buena capacidad para entender el problema, lo conocemos de pies a cabeza el problema, la enfermedad, la dificultad, el pecado, lo conocemos a la perfección. Indagamos sobre el asunto y vemos, es que esto es así, lo conoces. Y entonces concluyes, esto es imposible para mí. Mira, yo, dijo el Señor. Miramos, conocemos las batallas que tenemos que conquistar, conocemos el pecado, conocemos al mundo, conocemos el poder de Satanás, conocemos bien todas las luchas que están frente a nosotros, pero no miramos a Dios. A muchos de nosotros nos enseñaron que tú tienes que ser o llegar a ser un vencedor. A muchos nos enseñaron que tenemos que llegar a ser conquistadores como Josué. Escuche, yo no tengo que llegar a ser como Josué, un conquistador. Yo no tengo que llegar a ser un vencedor. Yo no tengo que vencer al mundo. Cristo ya venció al mundo por mí. Yo no tengo que vencer al pecado. Cristo ya venció el pecado por mí. Yo no tengo que vencer a Satanás y enredarme en una supuesta guerra espiritual en contra de Satanás. Cristo ya venció a Satanás por mí. Yo no tengo que llegar a ser un vencedor. Yo soy más que vencedor por lo que Cristo ha hecho por mí. Porque Dios dijo, mira, yo. Dios le aclaró entonces esto a Josué, que la conquista de la tierra prometida, que la conquista de Canaán, no sería, escuche lo que voy a decir. Dios le estaba aquí aclarando a Josué que la toma de esa tierra no iba a ser una conquista, iba a ser un don, un regalo de Dios para su pueblo. Yo les voy a entregar Jericó. Ese será mi regalo para ustedes. Mi pueblo, quien yo escogí, quien yo liberté de Egipto, quien yo los he cuidado en el desierto, que quien yo les he provisto. La toma de Canaán será un regalo, no una conquista. Yo he entregado en tu mano a Jericó. Esas fueron las palabras de Jehová. Yo he entregado en tu mano a Jericó. Así es que, hermanos, pero pastor, ¿qué no los creyentes estamos luchando? Sí, hermanos, estamos luchando. Pero nosotros no estamos luchando para ganar o obtener una victoria. Nosotros estamos luchando, peleando desde la victoria que ya tenemos. La victoria del creyente, hermanos, ya está decidida. Fíjese cómo Dios le dijo a Josué: yo he entregado en tiempo pasado. Esto ya ocurrió. Ya en Dios eso ya era un hecho. Así, hermanos, nuestra victoria ya está decidida. Pero somos seres tan limitados, hermanos, y somos tan duros para entender y para creer esto, que como pueblo de Dios ya tenemos la victoria. Nuestra victoria está asegurada.
por el hecho de que ya ocurrió en Dios. Ya ocurrió en Él. Dios planeó desde la eternidad pasada la victoria de su pueblo. ¿Tú eres parte del pueblo de Dios? Ya fue. En Dios ya fue. Hermanos, yo trato de entender esto y mi esposa se ríe de mí cuando le digo una frase. Le digo, es que ya estamos muertos. Le digo, todo va a estar bien. En Dios ya no estamos aquí. En Dios ya todo pasó. En Dios ya todo es. Hermanos, esto es como un sueño. Cuando estemos con el Señor, esto habrá sido como un sueño. Esta vida va a ser como un breve recuerdo de algo que sucedió. Yo he entregado en tu mano, ya ocurrió. En Dios ya ocurrió. Y es imposible que no ocurra porque ya ocurrió. Somos vencedores porque ya ocurrió en Dios. Dios, hermanos, desde la eternidad ha planeado la victoria de su pueblo. Ese ha sido siempre su propósito y no va a ser de ninguna otra manera. Dios es quien ha planeado soberanamente toda la historia de su pueblo. Todo lo que acontece en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, fue planeado por Dios y se está ejecutando por Dios y se cumple por Dios. Él es quien está dirigiendo la historia de su pueblo. Él es quien está haciendo que todo suceda de acuerdo a su plan perfecto. Y así como Dios fue quien, Dios fue quien le escogió. Había un pasaje que meditábamos en los devocionales familiares. Meditábamos, creo que hace como una semana o dos, sobre el texto que dice que Dios que Jehová es quien le asigna a su pueblo su heredad. ¿Recuerdan ese pasaje? Hermanos, Dios fue quien le asignó a Israel Canaán. Esta es la herencia para mi pueblo. Dios le escogió a su pueblo esta herencia. Canaán iba a ser para Israel porque Dios la escogió para dársela a este pueblo. Igual, hermanos, nuestra tierra no es una tierra física, nuestra herencia. Dios escogió a Cristo para ser nuestra herencia. Dios escogió a Cristo para que nosotros estuviésemos en Él. Hermanos, estamos en Él ahora y vamos a estar con Él. Y ese es el propósito de Dios. Todo lo que pase aquí en este desierto está ordenado por Dios para guiarnos y llevarnos hasta nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestra heredad, sí o sí. ¿Vamos a llegar a Él? Sí o sí. Alguno puede objetar. Sí, pastor, pero este mundo es muy difícil, es un desierto. Llegaremos con Cristo, pero yo veo delante de mí grandes murallas que están de pie, que no puedo avanzar, que me hacen dudar y me hacen pensar, yo no entraré, yo quedaré de este lado. Hermano, confía en la palabra de Dios. Él dijo, yo entregaré esta ciudad para ti. Confía en Dios. Cristo ya ha ganado la victoria. Recuerdo desde pequeño que nos hacían memorizar este pasaje, y qué bueno. Josué, capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. Pero ¿por qué nunca me enseñaron? ¿Qué significaba eso? Y siempre me decían, esfuérzate y sé valiente para conquistar a tus enemigos.
Hermanos, eso no es lo que dice el texto. Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, pero dice, esfuérzate y sé valiente en obedecer la palabra de Dios, sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Esfuérzate en esto. No en ir conquistar no, esfuérzate en atender la palabra de Dios, aferrarse, sé valiente para aferrarse a las promesas de Dios. Escúcheme, se tiene uno que ser valiente para aferrarse a la palabra de Dios. El primer pueblo que salió de Egipto fue cobarde. No se aferró a las promesas de Dios y siempre estaba lleno de temor. No fue valiente y no se esforzó en guardar las promesas de Dios. Creer en esas promesas. Necesitamos, como pueblo de Dios, atender este mismo llamado de esforzarnos y ser valientes en creer en las promesas de Dios. Dios dijo yo, no soy yo, no es mi debilidad, no es lo grande de mi problema, es lo que Dios ha dicho. En mi corazón yo digo amén a esto. Amén a estas palabras, a esta enseñanza. Lo segundo, hermanos, que vemos en esta toma de Jericó, es lo que al creyente le toca. Si Dios dijo yo, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Al creyente le toca obedecer la orden de Dios. Dios ordenó que marcharan en silencio. Alrededor de la ciudad iban a marchar en silencio hasta el sonido de la final trompeta. Hasta entonces gritarán. Pero entre tanto, caminarán, avanzarán, rodearán y guardarán silencio. Silencio. Eso es lo que les toca a ustedes. Imaginen usted a ese pueblo dándole vueltas a la ciudad. La ciudad ya estaba, ya se había, todos los habitantes ya se habían puesto adentro. La ciudad estaba sitiada, es la palabra. Estaba sitiada, todos estaban dentro y eso era algo común. Un enemigo llegaba a una ciudad, todos se metían dentro de la ciudad y se preparaban para la batalla. El ejército que venía a combatir la ciudad se preparaba afuera, los ejércitos que estaba adentro, pues a ver cuándo empezamos, cuándo se empieza, cuándo se inicia. Y cuando ellos ven que lo que el pueblo que venía a conquistarlos empieza a darle vueltas el primer día, no traían las espadas en sus manos, lo único que llevaban era un cofre delante de ellos y unos hombres que iban delante de ese cofre con unos cuernos y dieron la vuelta y regresaron a donde estaban. ¿Qué estrategia militar era esa? Hermanos, sin duda alguna, hermanos, yo creo que para los habitantes de Jericó eso fue un espectáculo risible. Estaban sitiados ya y solo van a dar vueltas. El segundo día hacen lo mismo, el tercer día hacen lo mismo y así lo hacen por 6 días. Y llega el séptimo día y se empiezan a darle más vueltas que el día anterior. Eso no tenía ninguna lógica militar. Caminar, eso es todo, caminar. Eso fue lo que Dios quiso para su pueblo. Caminen, actúen con fe en la palabra de Dios. Yo les he dicho solamente caminen. No tienen que hacer nada más. Solo caminen. Caminen con fe de acuerdo a la palabra. Pero parece absurdo, Josué. ¿Cómo vamos a caminar nomás? Y si nos atacan mientras estamos dando vueltas, ten fe. Ten fe. Cállate
estos comentarios, guárdatelos, no los compartas con el que va caminando a un lado tuyo, y tú obedece. ¿Creer y obedecer acaso es tan difícil? ¿Hacer eso es algo difícil? Hermanos, los métodos de Dios no son difíciles. Los métodos de Dios son humillantes. Escuche, los métodos de Dios no son difíciles de cumplir y de obedecer. Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Los métodos de Dios no son difíciles, son humillantes para el hombre. Dice la Escritura, ¿está alguno afligido entre vosotros? Bueno, ¿qué hacemos si alguno está afligido? Y no sabemos qué hacer con esta aflicción. Buscamos por aquí, buscamos por allá, buscamos por muchas partes cómo librarnos de esta aflicción. Y el método es fácil. ¿Alguno está afligido entre vosotros? Dice la Escritura, haga oración. Hacer oración es difícil, no es difícil, es humillante para el orgullo del hombre, para nuestro corazón. ¿Alguno ha pecado en contra de su hermano? Como nos enseñaba nuestro hermano en la mañana. Confiésense sus ofensas unos a otros. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, métase al seminario, busque al mejor consejero, psicólogo, compre el mejor libro. ¿Alguno es falta de sabiduría? Pídasela a Dios, ore. ¿Es difícil? No, es humillante para el corazón, para el orgullo del hombre. ¿Tienes ansiedad y temor? ¿Te abruma una situación y te has llenado de ansiedad y tienes miedo? ¿No dice la Escritura? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Es difícil? No, es humillante. ¿Estás cansado y agobiado? ¿Cuál es el método de Dios? Todos los trabajados y cargados, vayan a Cristo. Vayan a Cristo y Él nos dará descanso. Hermanos, a nosotros nos toca obedecer y acatar los métodos de Dios. La carne se aflige y va a querer quejarse. ¿Acaso la queja, usted ha experimentado que quejarse lo libra de la aflicción? ¿Le ha ayudado quejarse? ¿Usted se siente descansado después de que se queja? Pecamos, ¿y qué quiere la carne? Quiere ocultar su pecado, no quiere confesar. ¿O quiere justificarse la carne? Como si justificarnos pudiera borrar nuestro pecado. No, hermanos. No sabemos a veces qué hacer con alguna situación. ¿Y qué hace la carne? Actúa por impulsos en vez de buscar la sabiduría de Dios. Actúa impulsivamente sin consultar a Dios. La carne quiere controlar todo, quiere tener todas las respuestas, quiere tener todo bajo su control. Y cuando no puede, entonces te llenas de ansiedad, te llenas de temor o te deprimes. Hermanos, a nosotros nos toca obedecer a Dios frente a las grandes adversidades. A nosotros nos toca obedecer la orden de Dios. La fe que agrada a Dios, hermano, puede reconocer las falsas soluciones de la carne y adopta los métodos de Dios. Ojalá pudieras, hermano, repetirte a ti mismo constantemente esta frase:
Dios da sus victorias por medio de métodos espirituales y no carnales. Dios da sus victorias por medio de métodos espirituales y no carnales. Repetírtelo una y otra vez. Dios da victorias por medio de métodos espirituales y no carnales. ¿Cuánto necesitamos como pueblo de Dios repetirnos eso constantemente? Los muros cayeron, hermanos, porque el pueblo de Dios confió en Dios, creyó a Dios y obedeció las estrategias de Dios, los métodos de Dios. Así es que nosotros vemos cómo Dios honra esa fe perseverante y obediente. Los muros de Jericó cayeron. No porque hubo hombres que creyeron que podían conquistar, que eran más valientes y fuertes, no. Los muros cayeron porque hubo hombres que creyeron que Dios podía hacer aquello que había dicho, creyeron que Dios era fiel. Así cuando la iglesia se tiene que enfrentar, hermanos, a grandes dificultades o grandes tareas, situaciones arriesgadas, cuando la iglesia tiene que tomar decisiones importantes, cuando la iglesia se enfrenta hacia esas grandes tareas que nos desafían como la evangelización, cuando la iglesia tiene que ver enfrente de que la tarea que tiene de reformarse más y más, y es una tarea tan difícil y el pastor y los líderes se preguntan ¿cómo podemos hacer esta tarea? Cuando vemos nuestra debilidad y el pecado que hay en la iglesia, ¿cómo podemos ganar? ¿Cómo podemos tener la victoria? Necesitamos tener a Dios como nuestro aliado. Jonathan Edwards dijo, Dios es glorificado no en ayudar a los fuertes, sino en mostrar su poder a los débiles. Necesitamos que Dios sea nuestro aliado. Tienes una situación difícil, tienes frente a ti un gran muro. Prioriza esto. Necesitas tener a Dios de tu lado. Dios es el capitán que no nos puede faltar, hermanos, aquí en el desierto. Dios no nos puede faltar aquí. Sin Él moriremos, sin Él, hermano, no tenemos esperanza. Moriremos en este desierto. Hermanos, necesitamos que Él sea nuestro capitán. Ahora, hermanos, fíjese, Dios no estuvo a un lado de Moisés como el ayudante de Moisés. Entiéndame, yo no quiero que usted se vaya con la idea de que yo quiero que Dios sea mi ayudador. No, Dios tiene que ser tu capitán. Dios tiene que ser el que va delante de ti. No algo en que echar mano de vez en cuando. Que Dios me ayude. No, hermanos. Dios se mostró en esta toma de Jericó como el capitán, no como el ayudador. Dios marchó como su comandante delante de Josué y de Israel. ¿Y dónde ve eso, pastor? Hermanos, el arca. El arca iba delante de ellos, era el símbolo de la presencia de Dios. Dios necesita ir al frente, que Él vaya al frente y nosotros detrás marchando obedientemente con fe. Recuerden, hermanos, que Él es el que pelea la batalla y si queremos la victoria, Dios tiene que ser nuestro capitán. Si Él, hermanos, es nuestro capitán, podemos decir lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, Él ya nos ha demostrado cuánto nos ama. Él ya nos ha demostrado cuán grande es su misericordia y su interés por nosotros, su pueblo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La mañana
Escuché una frase en medio de la enseñanza que tocó mi corazón. Mi hermano dijo, yo no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Hermanos, con Cristo lo tenemos todo. Él es nuestra herencia. Él es nuestra tierra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso no nos va a dar con Él todas las cosas? Si Dios ya nos entregó a su Hijo, ¿acaso eso no es suficiente para confiar en Dios? Pero la situación es tan difícil. ¿Qué más necesitas para creer que Dios va a obrar para bien? ¿Qué más necesitas? Israel no tenía poder alguno para derribar esos muros, pero obedeció en fe. Martín Lutero escribió, la fe verdadera no pregunta cómo, sino que se aferra a lo que Dios ha dicho. ¿Pero cómo? ¿Cómo resolveré? ¿Cómo cambiará esta circunstancia? ¿Cómo cambia esta situación? El hombre que tiene fe no pregunta cómo, sino se aferra a lo que Dios ya ha dicho. Los cristianos, hermanos, humanamente hablando, somos muy pequeños y débiles. ¿Qué somos nosotros ante los grandes poderes de este mundo, hermano? ¿Qué somos nosotros ante las enfermedades? ¿Qué somos nosotros ante las calamidades de la vida? Somos pequeños, somos débiles. ¿Qué somos nosotros ante los poderes espirituales, ante los principados, ante los demonios? ¿Qué somos nosotros? Humanamente hablando, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué somos nosotros sin Cristo ante el pecado que corrompe? Hermanos, no seríamos nada. Nada, absolutamente nada. Somos pequeños y débiles. Así es que vale la pena que Dios esté con nosotros y creerle a Dios. Vale la pena confiar en Dios. Estamos aquí en el desierto y nuestra única esperanza es confiar en Dios. No hay otra. No hay ninguna otra solución, ninguna otra opción, hermanos, sino confiar en Dios. Piensa en esto. Dios podría haber hecho que los muros de Jericó cayeran en un instante, ¿sí o no? La Biblia pudo haber narrado y llegó el pueblo comandado por Josué enfrente a la ciudad de Jericó y los muros de Jericó cayeron al instante frente a ellos y entraron y poseyeron la tierra prometida. Así. Pero no fue así. No. Llegaron y Dios les dio una promesa. Van a conquistar. Yo he entregado en tu mano esta ciudad, pero vas a esperar, vas a caminar. Su fe estaba siendo probada. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Dios había podido haber hecho que los muros cayeran al instante, pero quiso probar su fe a través de la perseverancia. Y ninguno, escuchen, ningún creyente entra a la tierra prometida sin que su fe sea probada. ¿Escuchó? Dios bien que pudiera ya hacernos entrar en la gloria de su reino consumado. Dios bien que pudiera habernos salvado y en el instante ya estar en la tierra prometida, en ese lugar donde no hay llanto, no hay tristeza y no hay dolor. Pero Dios, hermanos, ha querido glorificarse a sí mismo, probando la fe de su pueblo. Dios ha querido glorificarse a sí mismo a través de la perseverancia de la fe de su pueblo. Dios ha querido glorificarse a sí mismo haciéndote que marches, que camines, que avances.
Un día, otro día, más tiempo. Y aquí vas a estar, hermanos, por un tiempo en este mundo, hasta que Dios quiera. Hasta que Dios te lleve a su presencia. Y entre tanto estaremos aquí aprendiendo paciencia y aprendiendo a confiar en Dios. Vamos a estar aquí marchando junto a otros creyentes en silencio, sin quejarnos. Por eso la queja es tan dañina en la iglesia. Cuando un creyente es quejoso, contamina la fe del que va a un lado. Por eso Dios dice, marchen en silencio, van juntos. Guarda silencio, espera. Ahí que vamos juntos, voy al lado de ustedes, hermanos, iglesia del Señor, mirando como ustedes. Yo voy también mirando como ustedes las grandes murallas que están frente a nosotros. A veces puedes pensar que tú nomás las ves. No, hermanos, yo las veo y créeme, tu hermano que está a un lado de ti también las está viendo. También ve esas grandes murallas. Pero ahí vamos juntos, como pueblo de Dios, confiando en la promesa de Dios, no preguntándonos cómo, sino abrazando las promesas de Dios, esperando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que se escuche el sonido de la final trompeta y seamos llevados a la presencia de Dios para poseer nuestra heredad, que es Cristo. Nuestra herencia no está en este mundo, nuestro bienestar no está en este mundo. Poseer a Cristo, ver a Cristo. Voy a ver a Cristo. Voy a estar con Cristo. No está aquí mi bienestar. Este desierto no es mi hogar. Aquí estoy para caminar. Aquí estás tú, hermano, para caminar. Marcha, 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 iglesia del Señor, marcha. Marcha en silencio, con fe, con perseverancia, cada día. Avanza, avanza, avanza. ¿Hasta cuándo vas a escuchar el llamado de Dios? Un día Dios te llamará a su presencia y tomarás posesión de Cristo. Eso es lo que Pablo nos anima en sus cartas pastorales. Es lo que el escritor aquí de Hebreos está alentando también a la iglesia. Es lo que Pedro, el apóstol Pedro, también anima a la iglesia. Los muros de Jericó cayeron, hermanos. Y el pueblo poseyó la tierra prometida. Nosotros también. ¿Porque somos mejores que ellos? No. Somos iguales de pequeños, de débiles. Poseeremos la tierra prometida porque Dios es fiel a sus promesas. Los muros se siguen levantando alrededor de la iglesia, alrededor de la vida de los creyentes. Sigue habiendo oposición. Nuestra esperanza es que también van a caer. Nuestros muros también van a caer, y no por fuerza, sino por su fidelidad. El profeta Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. ¿No sabes cómo? ¿No sabes cómo? Recuerda, Dios no necesita de tu sabiduría, no necesita de tu fuerza. Dios busca corazones que confíen en Él y que obedezcan. Quizá tú también estás, hermanos, frente a estas circunstancias, enfrentando un pecado que no puedes vencer, o tengas una oración que aún no ha sido respondida, o estés llevando una carga que te abruma. Recuerda esto: Dios es quien pelea
tus batallas. Dios es quien pelea por ti. En Cristo ya tienes victoria. En Cristo ya eres más que vencedor. Dios nos ha dado, hermanos, esa victoria en Cristo. Así es que finalmente cuando enfrentamos una circunstancia como pueblo de Dios tenemos que recordar de eso. Dios va a derribar los muros a su manera, a su tiempo y para su gloria.